Esta es una buena noticia. Ponga atención. Gracias a un fallo de la Corte Suprema se evitarán nuevas alzas en las cuentas de la luz. A finales de julio, el máximo tribunal se pronunció a favor de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la disputa que mantenía por el cobro de consumos a distribuidoras que excedieron el consumo de energía adjudicada a contratos anteriores al año 2012. Es que según la SEC, los ciudadanos no pueden pagar por los errores de las empresas, porque esto es noticia. Bien, vamos a hablar de este y otros temas. Nos acompaña Luis Ávila, Superintendente de Electricidad y Combustible. ¿Cómo está, Superintendente? Muchas gracias por estar en estas noticias. Muy buenas tardes. Es una muy buena noticia cuando hablamos de que se evitarán nuevas alzas en las cuentas de la luz, tomando en consideración de que han sido meses complejos, pensando en que han habido alzas por que no se firmaron decretos anteriores en cuanto a la regulación de las tarifas. ¿Por qué ahora no se produce el alza? Bueno, efectivamente se han visto en los últimos meses reliquidaciones que son aumentos de precio en las cuentas de la luz. Lo que estamos hablando en esta otra ocasión es un tema distinto. En diciembre del año 2012 se produce una diferencia en la energía consumida por algunas distribuidoras que consumieron en exceso respecto de lo que tenían previamente contratado. O sea, calcularon mal. Hicieron estimaciones en que quedaron cortos. ¿Y esto por qué? Porque para satisfacer la demanda de la suma de todos los consumidores del país, existe un proceso de licitaciones a través del cual las empresas que generan energía comprometen en contratos energía para satisfacer 15 o 20 años que vienen a continuación. En ese proceso, en diciembre del 2012, se produjo una diferencia, es decir, 4 empresas distribuidoras tuvieron contratos por menos cantidad que lo que finalmente en realidad consumieron. ¿Y qué ocurre ahí? El órgano coordinador del sistema eléctrico hace una consulta específica a la superintendencia para que determine cómo procedemos en este caso. Si esa energía se va a traspasar a los clientes al precio del contrato o, como era la pretensión de algunas empresas, si era al precio de mercado de costo marginal, que era sustantivamente más alto. ¿Qué hace la superintendencia? Determina que en una actividad que forma parte de un servicio público esencial para la ciudadanía, como es el servicio de electricidad, que está definido por la legislación como servicio público, este suministro y estos contratos se entienden parte de un servicio público, por lo tanto lo que usted comprometió al sistema está definido dentro de un marco de servicio público y no corresponde traspasar ese mayor precio a los ciudadanos. Eso fue lo que plantearon ustedes, las empresas acuden a la justicia y finalmente la Corte Suprema dice que esto no puede hacer y los cobros no se traspasarán a los usuarios. Efectivamente, la generadora fundamentalmente lo que hicieron fue llevar esto en primer lugar a la Corte de Apelaciones, falló a favor de la superintendencia y posteriormente recursos de protección de por medio y usaron todas las instancias que permite por lo demás la normativa vigente. Llegamos hasta la Corte Suprema donde en forma muy categórica y muy clara la Corte Suprema lo que hace es ratificar la postura de la superintendencia, además de entender que todo el razonamiento que hizo la superintendencia es coherente, es lógico y tiene que ver con que es un sistema público de energía. ¿Cuánto habrían subido las cuentas de la luz en caso de que no hubiese existido este fallo y esta determinación también por parte de la SEC? Bueno, eso habría que haberlo determinado en un proceso distinto de qué manera iba a ser el impacto real en cada cuenta, pero lo que sí es claro es que aquí estamos hablando de una buena cantidad de millones de dólares que fueron los que se evitó que llegaran a las cuentas de los clientes de las empresas distribuidoras. La pregunta que todos se hacen, superintendente, ¿vendrán más alzas de luz lo que queda de este 2015? Bueno, efectivamente ya están los procesos de reliquidaciones vigentes. Esos han sido notificados a las empresas y las empresas distribuidoras tienen que traspasarlo a las cuentas de los clientes. Hay una reliquidación que es la reliquidación 3 que se sumará a las que ya han existido y que significa bajas en el sistema interconectado del Norte Grande y algunas alzas menores a las anteriores en el sistema interconectado central. Superintendente, en relación al estado energético de nuestro país, hemos tenido precipitaciones en el último tiempo. ¿Es factible pensar que con las condiciones que hay hasta ahora no podrían haber más alzas, pero por este tema, por la escasez hídrica? Bueno, hay una suma de factores. Obviamente tenemos con la economía mundial un precio del petróleo sustantivamente menor, hay mayor presencia de agua, hay mayor presencia de renovables, pero también hay un tema de factor de tipo de cambio de dólar. Todos estos elementos hay que mirarlos a la luz de
cómo están indexados en cada uno de los contratos existentes. Por lo tanto, el monitoreo, en este caso de la Comisión Nacional de Energía, es permanente. Superintendente, lo quiero llevar a otro tema, tiene que ver con una explosión que se registró en un colectivo de Viña del Mar. Mientras el chofer estaba cargando gas natural en su vehículo, se produce una explosión y él termina con el 40% de su cuerpo quemado. ¿En qué está la investigación? ¿Qué podría haber ocurrido acá? Bueno, aquí pasamos a un tema esencialmente de seguridad, Sí, que es otra de las facetas que hace la superintendencia. Y el mismo día acudimos con fiscalizadores de la SEC, esta vez en la ciudad de Viña del Mar, a determinar y a iniciar una investigación para determinar responsabilidades. Hay responsabilidades de la instalación que abastece del gas, hay responsabilidades en este caso del vehículo. Recordemos que los vehículos que reciben gas licuado deben tener estrictas certificaciones y autorizaciones del Ministerio de Transporte. entiendo, disculpe superintendente, que cuando se hace la conversión de petróleo, de benzina a gas natural, se entrega un certificado que después incluso sirve para la revisión técnica. No, efectivamente. Hay condiciones que debe cumplir la instalación, aspectos de diseño, aspectos de construcción, pero también de certificación y de operación, vale decir, los operadores, el bombero de la estación de servicio debe estar adecuadamente capacitado y debe exigir a todo vehículo que carga gas natural que tenga el sello que acredita que el vehículo puede recibir, en este caso, gas licuado de petróleo. Por su parte, el vehículo debe haber sido homologado o adquirido en condiciones de que permita de manera segura recibir el abastecimiento. ¿Y esa de gas. homologación se hace de forma segura, superintendente, el proceso de convertir un vehículo a este otro sistema que es más barato, que es más ecológico, etcétera? ¿Es seguro? Hay una serie de organismos y de instancias determinadas por el Ministerio de Transporte que hacen que esto sea seguro. Si se siguen absolutamente todas las indicaciones y se hace siempre con el personal que corresponde y con los organismos que corresponden. ¿Esto puede quizás frenar la conversión que puede existir hoy por hoy de gas natural a gas natural? Bueno, siempre los accidentes hacen un llamado de alerta para mirar si hay algún punto que se puede solucionar con normativa, con fiscalización y si se deben reforzar los sistemas que buscan precisamente dar la seguridad. Hay tecnología disponible, yo creo que es el momento también de mirar cómo traemos tecnología para hacer este proceso cada vez más seguro. Superintendente, lo llevo a otro tema, lo que ocurrió el día viernes en la comuna de San Joaquín, esta explosión en un condominio de departamentos, más de 60 dañados, 6 de ellos inhabitables. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué va la investigación? Bueno, inicialmente fiscalizadores de la SEC concurrieron ese mismo día, digo, al edificio para iniciar una investigación, también para determinar responsabilidades, que podrían ser de varios aspectos. ¿Un error por humano? un lado, podrían ser todas, no descartamos ninguna de las hipótesis o de las posibilidades. Hay un edificio que ha sido entregado hace poco tiempo y que tiene aspectos de diseño y construcción de instalaciones de gas. Hay una compañía de gas que suministra y que entrega el combustible de gas licuado, y hay por otra parte el funcionamiento, la manipulación o la intervención de los usuarios en el día a día. Los energéticos, el gas es riesgoso en sí mismo, por lo tanto existe estricta normativa de seguridad que busca aminorar todos estos riesgos para que no provoquen este tipo de accidentes. Teniendo este edificio sello verde, es decir, eso explica que todo está funcionando en orden en cuanto al gas. ¿De qué manera se puede explicar entonces lo que ocurrió? Uno es que haya problemas de diseño y construcción de la red de tubería. Esa es una posibilidad. ¿A pesar de tener sello verde el edificio? No, si tiene sello verde hay una garantía de seguridad de que fue diseñado y construido por un instalador que reúne las capacitaciones adecuadas, que fue supervisado el trabajo por un organismo de certificación que entrega el sello verde, que ha sido fiscalizado y registrado por la superintendencia. Otra fuente de hipótesis es que hubiese una manipulación o intervención al interior del departamento que pueda dar origen a una fuga de gas que haya terminado finalmente con la explosión. Ahora, esto será motivo de la investigación. ¿Cuánto tiempo ya podríamos tener una resolución al respecto? Aquí es clave, por un lado, tener alguna manera declaración de la persona que, bueno, está en un estado de gravedad, pero va a ser clave la información que él nos puede aportar para que nos pueda indicar si estaba haciendo algún procedimiento al interior del departamento que tenga que ver o no con la fuga de gas. Superintendente, le agradecemos enormemente por conversar de todos estos temas con Esto es Noticia. Muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego. Nosotros hacemos pausa comercial, volvemos enseguida con más. Quédese.
negro para la economía mundial, el desplome de las bolsas asiáticas, las crecientes preocupaciones por la desaceleración de la economía china y las pérdidas en los commodities hicieron que el dólar alcanzara su máximo en 12 años. Abrió la jornada en 707 para cerrar en 702 pesos. Reacción inmediata de nuestras autoridades desde China. El ministro de Economía afirmó que Chile tiene una economía sana y buenas condiciones para enfrentar las turbulencias. Conversamos con Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Tenemos una economía tan sana para enfrentar estas turbulencias que más que turbulencias parecen ser tormentas perfectas? Yo creo que una tormenta perfecta, y la verdad que yo creo que la economía, si bien está sana, porque tenemos bajos niveles de deuda, ¿no es cierto? No sé si tenemos, ¿no es cierto?, pilares sólidos para poder mantener por mayor tiempo una situación con un dólar, ¿no es cierto?, por las nubes, y hoy día con un valor de los commodities en donde se está arriesgando seriamente ¿no es cierto?, el costo de venta ¿no es cierto?, el cobre, que está hoy día prácticamente neteado con los costos de producción. Entonces la verdad que hoy día vemos que por cada centavo dólar anualmente que se deja de producir en Chile por la baja del dólar, por la baja, ¿no es cierto?, perdón, de cada centavo dólar en la Bolsa de Metales de Londres, Chile deja percibir aproximadamente 120 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de una brecha entre casi los 4 dólares a esto, ¿no es cierto?, casi 2 dólares, la verdad que el impacto es muy, muy fuerte dentro del erario nacional. Y el sueldo de Chile, por supuesto, que se ve afectado. Alejandro, en fácil, en simple, ¿por qué se produjo este desplome y por qué finalmente repercusiona en nuestro país? Principalmente el desplome se está produciendo en China porque la expectativa y la cifra, digamos, que el gobierno chino está hablando de un crecimiento en torno al 6.5%. La verdad que la estructura del gobierno chino es una estructura con mucho secretismo, entonces cuesta mucho verdaderamente ver los cimientos. Y ver si efectivamente lo que ellos están prometiendo se cumple. Y vemos que hay, ¿no es cierto?, un elemento que no es coincidente principalmente con respecto a las demandas de los commodities. Cuando vemos, ¿no es cierto?, una demanda en commodities, dice, bueno, me están demandando insumos, me están demandando materias primas porque esta economía efectivamente está creciendo en torno a un 6.5%, pero no lo vemos así. Vemos que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una sobreoferta ¿no es cierto?, de petróleo, que está haciendo que hoy día el WTI bajara bajo los 40 dólares el barril, aunque acá en Chile estemos pagando todavía, ¿no es cierto?, precios como si estuviéramos casi en guerra en el Medio Oriente, y también, ¿no es cierto?, esta baja muy sostenible y muy fuerte y muy marcada en el cobre, ¿no es cierto?, y lamentablemente para Chile, hoy día China es el socio comercial más grande nuestro, en donde hay que pensar que el 52% de las exportaciones de Chile es del metal rojo, y ese 52%, el 40% de él va directamente a China como destino final. Primera repercusión entonces, la baja en el precio del cobre. Te quería preguntar por una que nos preocupa a todos los que cotizamos en el sistema de AFP. Se habla de un desplome de las bolsas a nivel internacional, incluso de la bolsa chilena. ¿Qué pasó con los ahorros de los fondos de pensiones con este lunes negro en la economía? Bueno, la gente que tenía, ¿no es cierto?, sus fondos más expuestos, los fondos de mayor rentabilidad, los fondos A, los fondos B y el fondo C, obviamente van a tener, ¿no es cierto?, hoy día van a haber mermado importantemente sus colocaciones, porque lo que hacen, ¿no es cierto?, para explicarle bien a la gente, las administradoras de fondos de pensiones hacen colocaciones de, ¿no es cierto?, nuestro dinero, buscando rentabilidad en mercados internacionales y también en el mercado chileno. Y al tener, ¿no es cierto?, esta baja, ¿no es cierto?, esta baja tan brusca, obviamente nos va a afectar importantemente nuestra rentabilidad. ¿Había que cambiarse de fondo previamente? ¿Alguien previsor o algún experto en lo que ocurre en la economía mundial podría haber previsto decir lo mejor es cambiarse de fondo? A ver, cuando tenemos altos niveles de volatilidad, las bolsas generalmente pueden producirse estos desplomes. No hay que olvidar que hace 3 semanas también ya tuvimos un desplome bastante considerable con respecto a la economía china, en donde hoy día la baja se produjo fuertemente porque no salieron a apoyar, no salió el gobierno a comprar, ¿no es cierto?, nuevas acciones para mantener, ¿no es cierto?, de alguna manera artificialmente este monto, y como consecuencia está esto, que es una baja fuerte que ya se venía pronunciando. Y hoy día, como dices tú, tenemos una tormenta perfecta, ¿no es cierto?, a nivel mundial con la baja, y hoy día, ¿no es cierto?, a lo mejor ya es tarde para cambiarse de fondo, pero era una instancia buena haber estado al resguardo, ¿no es cierto?, los fondos de menor nivel de riesgo y de menor exposición, como son el fondo D y el fondo E. No hay que olvidar también que hoy día se sigue complejizando el escenario internacional, porque por otro lado tenemos una economía europea que se viene recuperando muy, muy lentamente, que estuvo en jaque hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, por la situación de Grecia, y en donde hoy día su primer ministro, tras haber dado la batalla, ¿no es cierto?, hacia la Comunidad Económica Europea, decidieron el viernes un paso al costado y llamar a elecciones, ¿no es cierto?, para el día 20 de septiembre, el próximo mes. Entonces, obviamente, esos elementos tienden a afectar también el desarrollo de la economía europea, y nos damos cuenta que tenemos varios elementos. Tenemos, ¿no es cierto?, algunas economías como la vietnamita, que también volvió a devaluar su moneda. Tenemos, ¿no es cierto?, una Asia en general muy delicadilla,
una Europa recuperándose a pasos muy, muy lentos, también con hartos focos de preocupación, y una economía americana que, si bien es la más robusta, tampoco está con las cifras que todo el mundo esperara. Por todo lo que tú nos comentas, Alejandro, entonces, y para cerrar el tema de las pensiones, ¿sería recomendable cambiarse ahora de fondo pensando en lo inestable que está la economía? A ver, yo creo que hoy día para muchos ya a lo mejor es tarde, sí. la pérdida ya se hizo, pero quizás, ¿no es cierto?, sería una buena opción evaluar. Hay diferentes instrumentos, ¿no es cierto?, como el caso de Felicio Forrado, que nos permiten, ¿no es cierto?, ir dando de alguna manera avisos para generar estos movimientos de cambio ¿no es cierto?, de fondos que de alguna manera me ayudan a protegernos del mercado, porque generalmente estas preguntas vienen lamentablemente después, cuando ya tuvo, ¿no es cierto?, estas bajas pronunciadas de la bolsa. O por ejemplo el tiempo que nos vamos a demorar en recuperar aquellos fondos perdidos. Exacto, porque ¿Hay algún dato en relación a aquello? Que depende importantemente de los niveles de recuperación. A ver, la gente realmente dice, uy, la bolsa, por ejemplo, hoy día bajó un 8% la bolsa de Shanghái, si mañana sube un 8, o sea, sube un 4, la gente dice, oye, la bolsa subió la mitad. No, para poder verdaderamente recuperarse, tiene que subir un 16, o sea, el 8 que perdemos más, ¿no es cierto?, la brecha que había perdido. Entonces, hoy día la verdad que yo creo que todavía tenemos, ¿no es cierto?, un mercado muy nervioso. Vemos la volatilidad que tuvo el dólar, que estuvo rozando los 709 pesos en la mañana a la apertura, que terminó cerrando, ¿no es cierto?, hoy día sobre los 700, ¿no es cierto?, 702 comprador. Entonces todavía tenemos una economía muy, muy, muy sensible, con mucho histrionismo en sus movimientos, y la situación mundial también está un poco delicada. Y la gente que está haciendo, está sacando ¿no es cierto?, sus dineros de las acciones que tienen mayores niveles de volatilidad y se resguardan tanto en el dólar como moneda de resguardo, o si no, en los bonos soberanos de las diferentes naciones, que también me permiten una mayor seguridad, sí, como consecuencia también sacrificando un nivel de rentabilidad. ¿Es comparable esta crisis con la que se vivió en el año 2008, con esta crisis subprime, cuando tuvimos, ¿no es cierto?, la crisis del Lehman Brothers, y a nivel internacional, económicamente, los mercados se vinieron abajo? ¿Es comparable? Te lo pregunto por lo que se demoró en aquella época la recuperación de los fondos de pensiones en comparación con lo que ocurrió hoy día. No, a ver, yo creo que todavía es muy prematuro hablar de que hubo una caída como la que fue, ¿no es cierto?, de la crisis subprime, porque la verdad que ahí hoy día estamos más bien reaccionando en función de un comportamiento más bien intuitivo con respecto a un mal desempeño, ¿cierto?, de una nación, como es la economía china, mientras que del otro lado habían temas mucho más objetivos, mucho más palpables, como era la realidad de la economía americana, en donde, ¿no es cierto?, de alguna manera se había ido torciendo la mano a unos informes para poder generar mejores niveles de rentabilidad, y eso hizo que cuando salió a la luz pública, ¿no es cierto?, las acciones no costaran lo que efectivamente valían. A ver, la verdad que también cuando salimos nosotros de la crisis subprime, la gente decía que la recuperación iba a ser mucho más lenta, mucho más larga, inclusive se hablaban de 4 o 5 años, inclusive a los 18, 24 meses, ya se habían recuperado importantemente las pérdidas. Tenemos hoy día, yo creo que hoy día el escenario mundial con respecto al comportamiento bursátil es mucho más histriónico, es mucho más agudo, hay mayor nivel, están más hipersensibles las reacciones de los mercados, y también como consecuencia el proceso de recuperación también son mucho más escuetos de lo que eran antes. Hoy día tenemos reacciones mucho más agudas en mucho menor tiempo, y también como consecuencia también tenemos recuperaciones bajo los mismos parámetros. Muy bien, pues Alejandro, te agradecemos enormemente por conversar de este tema en algo tan sensible que nos afecta como son los fondos de pensiones y lo que ha ocurrido con el dólar y las bolsas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, gracias. Buenas noches. Pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos enseguida. Hashtag Esto es Noticia, comente las noticias en UCB Televisión. Si hay algo que no tenemos que callar, son los consejos para usar mejor la energía. ¿Sabías que las ampolletas eficientes consumen un 80% menos de energía que las tradicionales y duran mucho más? ¿Qué estás esperando para cambiarlas? Usar bien la energía es muy fácil y de paso ahorras en tus cuentas a fin de mes. Porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Descubre más consejos en minenergia.cl, Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. No me queda más que pedir humildemente perdón. He decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la Presidencia. Asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la Presidenta de la República y al Gobierno de Chile. Hasta el FBI podría revisar el computador que ocupó Sebastián Dávalos en su paso por La Moneda.
Palabras del propio fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo. La idea es que el equipo sea peritado por los especialistas luego que los efectivos del OS9 de Carabineros determinaran que fueron borrados todos los archivos desde la máquina que fue incautada desde el Palacio Presidencial. Todo en el marco de la investigación del caso Cabal. Estamos con el diputado de la DC, Gabriel Silver, presidente de la comisión investigadora del caso Cabal. Diputado, muchas gracias por estar en estas noticias. ¿Cómo está, Gabriela? Diputado, ¿a qué atribuye usted esta pérdida de información, este borro de información? ¿Qué podría haber ocurrido ahí? A ver, yo creo que los chilenos hacen también esta misma pregunta. Desde que conocimos esta información respecto del peritaje que ha practicado el OS9, sin duda ha causado mucha sorpresa. Uno hubiese entendido que una persona de una alta investidura, en aquel entonces, como el señor Dávalos, recordemos, mes de febrero, director sociocultural de La Moneda, hubiese cooperado en este caso con una investigación que era muy sensible para los chilenos. De hecho, veíamos sus declaraciones en aquel entonces, él estaba consciente del daño comunicacional. En consecuencia, uno hubiese esperado toda la cooperación del mundo y obviamente el borrado del computador no coopera en esta línea investigativa. Obviamente la Fiscalía va a tener que hacer esfuerzos ingentes, ha señalado el fiscal Toledo, que va a despachar la información al FBI, a Estados Unidos, para lograr, si es posible, tener información que era valiosa, saber qué pasaba en esos meses, en este caso el computador del señor Dávalos, y eso al parecer no será posible. Diputado, usted decía que Sebastián Dávalos no ha colaborado con la justicia en la investigación. ¿Ha colaborado con la comisión investigadora de la Cámara de Diputados? Entiendo que ha sido citado y no ha asistido. La verdad es que no ha causado justamente sorpresa la falta de deferencia del señor Dávalos con esta instancia. Él, si bien como cualquier chileno no está ni por sobre ni por debajo de la ley, uno esperaría que hubiese colaborado. Él tiene la responsabilidad, es el hijo de la presidenta y en consecuencia tiene un deber de colaboración de un poder del Estado. Hace poco era el director sociocultural de La Moneda, un cargo de confianza del punto de vista presidencial. Entonces uno esperaría respeto a una institución como el Congreso. No ha asistido, le hemos dado la posibilidad que conteste por escrito algunas preguntas, tampoco lo ha hecho. Hay otras personas que, siendo particulares, sí lo han hecho, ya se han comparecido a la Cámara de Diputados o, como el señor Luxich, han contestado cuestionarios de preguntas. Uno esperaría una conducta de un ciudadano y eso es, obviamente, estar a disposición de la investigación, que dicho sea de paso, también es una oportunidad para él de despejar cualquier duda o recriminación respecto de su persona. Por tanto, él también la está mal utilizando. Quiero revisar las declaraciones por parte del gobierno frente a este tema. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a este curioso caso de eliminación de archivos. Veamos lo que dijo. Hay un protocolo que no viene de este gobierno, sino que de mucho antes, respecto de lo que ocurre con la información alojada en los computadores mientras está al servicio de un determinado funcionario. Y es que en general esa información se respalda solo a solicitud del titular y la información que requiere. Da la sensación, diputado, de que para el gobierno, a través del vocero, esto es algo normal, es un protocolo que suele suceder, que se eliminan informaciones de aparatos que además, me imagino, tienen la particularidad de ser estatales. A ver, decir dos cosas. Uno, nos causa un poco de sorpresa las declaraciones del ministro que le da normalidad a este tipo de circunstancias. Nosotros, al alero de la investigación, vamos a citar al encargado de informática del Palacio de la Moneda para que nos dé luz de la existencia de los protocolos que el ministro aluce como normales. Usted como diputado, por ejemplo, yo sé que el rango es totalmente distinto y son poderes también del Estado distintos, pero ¿ha tenido posibilidad o ha sabido de que se borran los archivos de los computadores? Yo tengo y le he dedicado durante la tarde algo de estudio del tema, decir lo siguiente. Durante la administración Lagos, esto se reguló con 3 decretos distintos. Regulaba lo que era el e-gobierno, normas de seguridad, también privacidad de datos. Aquí nadie dice que un ciudadano le pida al día siguiente que escribía o el correo Gmail del señor Dávalos, sino que se le da el carácter de documentos públicos a los correos electrónicos. Y ahí se establecía la obligación de la institución de tener un repositorio que se denomina y tener la información respaldada hasta por 6 años. Efectivamente, lo que dice el ministro Díaz es que esa obligación hacia finales de la administración Piñera se elimina, la de los 6 años. Pero tampoco dice esa norma que deban destruirse, por el contrario, se sigue manteniendo la calificación de documentos públicos. Tal vez uno entendería que hay municipalidades, servicios públicos de menores recursos que tengan servidores que mantengan o almacenen en menor tiempo esa información, pero una información tan fresca, estamos hablando febrero efectivamente de este año, que sea reseteado el computador,
no nos parece normal, tratándose, como digo, de documentos públicos, porque así los define la ley, que no fue derogado este elemento, y segundo, una mínima caución en términos de resguardar la información. Era obvio que ya en febrero de este año estamos a puerta de una investigación administrativa, penal o de la Cámara de Diputados, con mucho adelantaron en su minuto. Claro, estamos hablando de una situación paralela, entonces, a la investigación del caso Cabal, donde también podríamos tener una irregularidad. No sé si alcanzamos a revisar las declaraciones del fiscal Toledo sobre este caso que tiene que ver precisamente con la investigación, y veamos lo que dijo en esta oportunidad. Estamos intentando recoger efectivamente toda la información que se contiene en ese computador. La utilidad de esa información ya la veremos, si es que era útil o no. Claro, ahí también está el punto, cuál es la calidad de esa información. ¿Qué le parece que hasta el FBI tenga que entrometerse en este tipo de temas para poder determinar la información que estaba al interior de un computador? Bueno, como decimos, para investigar al hijo de la esperado que presidenta, toda la ¿no? información habría estado al día siguiente y que tal vez el señor Dávalos hubiese sido un actor en términos de cooperar de manera proactiva en la investigación. Uno podría pensar entonces de que hay algo irregular en todo esto, porque ¿por qué no se quiere liberar la información? Como digo, yo quiero actuar desde la buena fe, y por eso vamos a citar al encargado de informática y saber si esto fue una decisión del señor Dávalos, si es una decisión atribuible a terceros que desconocemos, si efectivamente es un protocolo como el ministro lo señala y es un hecho normal, sobre el cual adelanto una conclusión. Yo no creo que sea así. Y también señalar que nos gustaría si el OS9 solamente perició el computador o también fue al servidor donde está alojada esta información, porque recordemos, así funcionan los datos electrónicos al interior de instituciones, y en consecuencia entendemos también esto es parte de la investigación. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por estar junto a nosotros y estaremos atentos entonces a la citación del jefe de informática de La Moneda a la comisión investigadora para que aclare todo este tema. Así es. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por estar en Esto es Noticia. Gracias a ustedes también por escribirnos al hashtag Esto es Noticia. Pausa y volvemos. Pórtate al nuevo plan Cuenta Exacta Pro, 2 GB de Claro y disfruta de Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas para compartir más. Con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. Los camioneros de la Araucanía ya iniciaron su caravana que partió desde Temuco y pretende llegar este jueves a Santiago. La Confederación de Transportistas de Carga quiere pasar con sus máquinas quemadas frente al Palacio de la Moneda y así visibilizar el constante conflicto al que se enfrentan por los hechos de violencia en la 9ª región. Tomamos contacto con José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. José, primero, ¿dónde se encuentran ya con esta caravana que comenzó a eso de las 10 de la mañana desde la región de la Araucanía? Sí, la verdad que nos ha costado mucho poder avanzar, porque ha sido muy grande el recibimiento, la gente que hemos tenido que ir parando en diferentes puntos y ahora estamos cerca de Chillán, vamos llegando a la ciudad de Bulnes. Perfecto, y ya mañana continúan con su recorrido, ¿entienden? ¿Tienen otra parada en Talca, en Rancagua, para poder llegar a Santiago? Sí, mañana pretendemos llegar hasta Talca y posteriormente llegar a Rancagua, y el otro día, el jueves, estar a las 11 de la mañana en La Moneda. ¿Cómo lo van a hacer con esta movilización que ustedes están protagonizando a la hora de llegar hasta la región metropolitana, pensando que el intendente se ha negado a dar algún tipo de autorizaciones para su movilización? Pero vamos a conversar con la intendencia y yo creo que vamos a conseguir al final que ellos nos autoricen, porque nosotros lo que queremos hacer es una manifestación pacífica y los camioneros, cuando nos manifestamos pacíficos, no hacemos ningún daño a la propiedad pública y privada. Fíjense que aquí estoy llegando a Bulnes, estado lleno de camiones, lleno de gente. Realmente ha sido extraordinario cómo nos han recibido. A ver, yo voy a poner un poco el audio para que escuchen. Sí, bueno, claramente ahí se escuchan las bocinas, tanto me imagino de los camioneros como también de la gente que los recibe muy cerquita de Chillán. Le quería preguntar por lo que podría ocurrir el día jueves, pensando en que ustedes quieren pasar sí o sí por frente del Palacio de la Moneda, y además están los estudiantes que quieren manifestarse ese día. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué le parece a usted eso? Bueno, nosotros cuando decimos que nos vamos a manifestar pacíficamente lo hacemos, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, solamente pasar por la Moneda, dar vuelta en Plaza Italia y volver a la Moneda, entregarle una carta y después
regresarnos al sur. Eso es lo que pretendemos, no pretendemos nada más, no queremos hacer ningún daño ni provocarle algo diferente a los santiaguinos, lo que realmente hacen todos los días. Lo que sí queremos es que vean nuestros camiones quemados, las autoridades principalmente, los ministros y otras autoridades, porque ellos no creen que hay terrorismo. Entonces, por eso es que nos llevamos nuestros camiones para decirles sí hay terrorismo en el sur. José, usted me decía que durante los próximos días esperaban conversar con el intendente. ¿Qué pasa si la autoridad metropolitana les dice no pueden pasar con sus camiones frente al Palacio de la Moneda? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a pasar de todas formas? Ya hemos recibido un acercamiento de parte de la Intendencia de la región metropolitana. Yo esta noche a las 10 de la noche voy a tener un contacto con ellos, me van a llamar y yo creo que vamos a llegar a algún acuerdo que nos satisfaga a nosotros y a ellos. Porque la idea nuestra es hacerlo pacíficamente. Así que yo creo que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a poder entregar nuestras cartas que nosotros habíamos iniciado desde Temuco y entregarlas en la Moneda. ¿Cuántos camiones vienen en la caravana, José? ¿Cómo? ¿Cuántos camiones son los que están participando de esta caravana? 13 camiones, donde vienen 12 camiones cargados con nuestros camiones que están quemados y un camión más que lo llevamos para la logística. ¿Ustedes representan a un gremio de más o menos cuántas personas, cuántos camioneros? Bueno, nosotros, este gremio, la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, está desde Iquique a Punta Arenas. Muy bien, pues José, le queremos agradecer por este contacto. Estaremos atentos entonces al paso de esta caravana por el sur de nuestro país y ya el día jueves entonces estaríamos en condiciones de verla en la región metropolitana. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Nosotros tenemos un consejo para usted muy importante. Recuerde visitar ucbmedios.cl y podrá ver nuestros contenidos en cualquier parte y a toda hora. Las mejores entrevistas del Esto es Noticia, las principales declaraciones y las notas más interesantes de nuestra edición central en ucbmedios.cl. También nuestra señal HD la puede recibir todos los días en esta página, ucbmedios.cl. Nos vamos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar en sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que tenga una excelente semana.